Hola, ¿cómo están? Bien. Seba o Sergio, ¿no pueden avisar que no están las tizas? Es un hecho, no una interpretación. Porfa, a Connie o a alguien. Bueno, ¿cómo están? Bien, ¿Bien? ¿Con frío? bastante. Acá. ¿Sacudidos por el eclipse? ¿Esperando el partido? Estamos entre el eclipse y el partido. Es como una zona difusa para hacer filosofía. El que se quiera ir a las 9:30 puede, al pedo, porque no llega, porque ya empieza a las 9:30. Se tiene que ir a las 9. El que se va a quedar con la mitad, con la parte de los hechos y no con las interpretaciones. El que quiera ir de reojo viendo cómo va el partido, no hay drama, yo lo voy a hacer. Y no sé cómo, pero tengo el cerebro partido, así que vamos a ir pudiendo. Bueno, ahora vamos a ir anotando en el pizarrón cuando me traigan las tizas y eso, porque vamos a necesitarlo. Pero vamos a arrancar. ¡Ay, me entró un frío tremendo! Ahí vienen las tizas. Después nos cierran la puerta del fondo y se va el frío. Gracias. Ah, quedó Marx acá. Bueno, hoy terminamos con esta primera parte. Hay gente que vino las 6 clases seguidas. A ver, levante la mano quien vino las 6 clases leales, peronistas, por lo leal y por lo conflictuados, básicamente. No sé cuál fue de las 6 la frase más peronista. Esta seguro, porque si hay algo que no es un hecho, sino interpretación pura, es el peronismo. Una gran guerra de interpretaciones, además. Ahí está. Bueno. Quiero decir, antes de entrar así como de lleno, digamos, como nos pasó con la religión es el opio del pueblo, que es una frase remanida, que es una frase que circulaba mucho y que la tuvimos como que desarmar, desandar para recuperarla desde otro lugar, profundizarla y encontrarle como otro interés, otros focos de interés. Acá pasa algo parecido. Está como demasiado en circulación. No sé si la frase, no sé si en general se sabe que Nietzsche es quien habla, quien la enuncia, ¿no? Quien la escribe. Vamos a ver como en el resto de las frases la literalidad o no de esta frase, pero está claro que esto es propio del pensamiento nietzscheano y hay un texto donde dice esto así como lo están leyendo en el pizarrón. Pero quiero decir, no sé si se sabe que esta frase remite directamente a Nietzsche, pero sí que circula esta idea que algunos llaman el constructivismo o el interpretacionismo como una postura muy exacerbada según la cual todo lo que podemos decir sobre las cosas no tiene que ver con las cosas, sino con nosotros mismos. Esta idea así como puesta en uno de los extremos del binario, que es que el sujeto construye al objeto o el sujeto define la realidad. O algo por el estilo, ¿no? Como que si propones o decís cosas como que la verdad ha muerto, o que no hay absolutos, o que no hay hechos sino interpretaciones. Digo, hoy me pasó de ver en las redes, a partir del flyer en el que se anunciaba la clase de hoy, que alguien me escribe o escribe y dice,
díganle a Darío que se pare enfrente de un 152 viniendo a toda velocidad por Santa Fe a ver si no hay hechos, ¿no? Y si es una interpretación, el golpetazo que se va a pegar, ¿no? Y es como, de esas hay un montón, ¿no? Hay como, frente a esta filosofía mal llamada interpretacionismo, digo como primer dato, digamos, filosófico concreto y serio, digamos, Nietzsche habla de perspectivismo, ¿sí? Pero usa la palabra perspectiva. Perspectiva e interpretación las utiliza en sus textos como palabras para colocarse en algún lugar desde el cual pensar esto, que es básicamente el acto de conocimiento. Pero hay una exageración que es típica de las grietas, ¿no? Que es como hacer del otro lo que uno necesita que el otro sea y no lo que el otro es. Porque en general, si uno se abre a lo que el otro es, lamentablemente, y como bien dice Nietzsche, te encontrás con que el otro es mucho más parecido a vos de lo que suponés, que es lo que uno no quiere visualizar. Entonces mejor hacer del otro, ¿no? un extremista, de lo que sea, ¿no? Un hiperconservador o un hiperrelativista. Es difícil, ustedes entenderán, y está bueno empezar por acá, porque Nietzsche, de algún modo, está a favor de esta frase, ¿no? y la va a desarrollar, y su filosofía es una filosofía perspectivista, y su filosofía es una manera de deconstruir y cuestionar a quienes ostentan el monopolio de los hechos y hablan en nombre de la objetividad. Entonces está bueno en ese sentido partir, digamos, ya que vamos a desarrollar una filosofía post-nietzscheana, de un consenso de sentido común en el buen sentido ahora del término, que es que nos imaginamos, para empezar, que cualquiera que esté a favor de esta frase no va a pensar que los hechos no existen en términos empíricos o literales, sino que vamos a hacer filosofía. Cuando vamos a hacer filosofía, y acá miren qué loco, porque es donde mejor se visualiza casi todo el andamiaje que vamos a tratar de explicar. Cuando hacemos filosofía, ponemos la realidad en perspectiva. Poner la realidad en perspectiva significa que ni en pedo me voy a parar en la mitad de la avenida Santa Fe para ver si es una interpretación o no que un 152 colectivo que detesto, aparte por cuestiones biográficas, arriba de un 152 me dejó una novia. O sea, que el choto que me escribió eso se metió con mi pasado, que no existe, porque mi pasado es también una interpretación en algún punto. Obvio que el pasado es una interpretación, pero bueno, digo, eso obvio hace que, digamos, uno pueda diferenciar una cosa de otra, o pueda ponerlo en perspectiva, poner la atención. En mi último libro que salió este año, que es un recopilado de clases que di en Rosario, las di acá también, primero en Rosario, después acá, sobre la verdad. La clase sobre la verdad es una clase donde estoy 50 páginas cuestionando la idea de verdad absoluta y cuento casi, digamos, humorísticamente el final, que estoy, digamos, en una situación con uno de mis hijos que me doy cuenta que me está mintiendo. Y le digo, loco, me estás cagando, me estás mintiendo. Y mi hijo me dice, dale papá, si vos no crees en la verdad. ¿No? Y es como, cierro así porque en algún punto, una cosa, cuando digo poner en perspectiva, es cuando uno hace filosofía, se coloca en un lugar para pensar las cosas y se supone que ese lugar en el que se coloca después se derrama sobre esa realidad sobre la que uno vuelve y tal vez, ojalá, nos transforma. Pero es como el psicoanálisis en ese punto también, digo, después no estás todo viéndolo desde esa perspectiva, sino que hay un entrar y un salir, ¿no? Digo, pobre aquel que vive 24 horas en un diván. Acá es lo mismo, estás haciendo 24 horas filosofía y te volvés un tarado. Ahora, no haces una pregunta filosófica
en 24 horas y te volvés más tarado. Discutamos cuál tarado quiere ser uno, en todo caso, o veamos en esta competencia entre tarados qué nos brinda uno u otro discurso. Acá vamos a hacer filosofía sobre, o a partir de una frase, esta sexta frase del curso, no hay hechos, solo interpretaciones, que nos hace pensar. Hacer filosofía es poner en extrañamiento aquello que en lo cotidiano, en el sentido común, aparece como obvio, como incuestionable, como que no puede ser de otro modo. El juego, y miren a qué lugar lo llevo, lo lúdico que tiene la filosofía es ese juego, es ese poner en perspectiva, es esa distancia crítica sobre una realidad que está ahí siempre presente, pero que está presente, funciona bien, pero eso no quiere decir que uno no la pueda, que no la pueda encarar desde la literatura. Digo, la literatura, vamos ahí, ¿no? Al final de cuentas, no es simplemente un entretenimiento con el que me engancho cada tanto. O sea, estamos todo el tiempo haciendo literatura de nosotros mismos. Por suerte, si no la vida sería un espanto. Pero, digamos, entramos y salimos todo el tiempo. Con la filosofía pasa eso. Yo ahora estoy dando esta clase y de algún modo estoy pensando en por qué estoy yendo por acá y al final qué estoy haciendo acá. Digo, se me abren un montón de ventanas, a ustedes probablemente también, una sensación corporal. Somos un plexo de impulsos y reacciones con la prepotencia de creer que hay solo una faceta que debe ser la normal y se impone sobre el resto. Dicho esto, hagamos filosofía, juguemos el juego, llevémoslo al extremo y después cada uno vuelve sobre su realidad como básicamente se le canta el orto, que es la libertad más grande que todavía creemos que tenemos. Bueno, voy a plantear 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. A ver, 7 problemas que surgen directamente de esta frase. A ver, ¿cuál los convence más, cuál los convence menos? ¿Ok? Digamos algo de la frase. Lo iba a decir después, pero lo anticipo. La frase es literal. La religión es el opio del pueblo, lo que estuvieron en la clase pasada. ¿Es una frase literal de un texto real escrito por Marx? Sí. Bien, clarísimo. Estuvieron en la clase pasada. Esta frase tiene un único problema. Sí, es literal de Nietzsche. La escribió Nietzsche. Ahora, la escribió en un texto que él no publicó en vida. Y que hay un gran debate acerca de si quería que se publicara o no, con un aditamento peor, que es que su hermana publicó gran parte de estos textos, donde está también esta frase, en un libro llamado La voluntad de poder, que lo organizó de un modo que Nietzsche no quería. Está difícil, porque Nietzsche lo escribió el texto, entonces es de Nietzsche, pero Nietzsche no quería que se editara como se editó, entonces no es que no es de Nietzsche, o sea, vos no... El texto está, como siempre decimos con estas frases, la verdad, y lo digo desde corazón, o sea, nos importa cada vez menos, y menos después de la clase de hoy, de lo que piensa Nietzsche sobre esto, nos importa cada vez menos la intención y la voluntad del autor. El autor murió. Lo que hay es una frase. ¿Pero Nietzsche la quiso publicar o no? Me encanta ese tema. Hagamos un seminario llamado La intención de publicación de la frase de Nietzsche, no hay hechos sino interpretaciones, y nada, estamos 4 meses masturbándonos sobre las verdaderas intenciones en la publicación de un texto. La Nietzsche, iba a decir, la frase excedió a Nietzsche y se vuelve una frase en la que hoy estamos discutiendo la posverdad, en la que hoy estamos discutiendo Macri con esta frase, estamos discutiendo mucho, estamos discutiendo el amor. O sea, la frase excede al autor y excede la intención que tiene el autor. Uno puede discutirlo, esto que estoy diciendo, obvio. El problema es cuando el origen concreto, digo, el texto de Marx, era un texto que Marx, en realidad tampoco es un texto que Marx
publicó, sí, tuvo otro devenir. Pero digo, en este caso, tenemos este problema. En alguna clase, en el curso del año pasado, para los pocos seguidores que estuvieron el año pasado y están este año, contábamos, no me acuerdo si este año lo volví a contar, un caso aparte emblemático, que es que lo siguiente, todos estos fragmentos que Nietzsche no publicó, finalmente, más allá del libro que escribió la hermana, que editó la hermana, fueron recopilados por filólogos que armaron como una especie de archivo Nietzsche y salió a la ¿cómo no va a salir a la publicación? Estamos todos desesperados por saber, porque son textos que Nietzsche escribió para un futuro libro que se iba a llamar La historia del nihilismo europeo. Ese libro quedó inconcluso cuando Nietzsche entra a la locura, siempre me gusta el verbo, entra a la locura en enero de 1889, en un encuentro con un caballo en las calles de Turín, y pasa los últimos 11 años de su vida ya sin conciencia, ¿no? Hasta que muere en el 1900. Pero Nietzsche, digamos, estos textos son textos que él no había publicado en vida, los recopilan y los publican bajo el título de fragmentos póstumos. Así aparece esta frase. O sea, en ninguno de los textos de los libros que Nietzsche publicó en vida. Entonces ustedes, si quieren buscar esta frase, la van a encontrar en ese libro llamado Fragmentos Póstumos, que es un libro que tiene más de 1000 páginas, donde hay un montón de fragmentos. Entre ellos les iba a contar este famoso, que conté muchas veces, que es que cuando los filólogos estaban recuperando los textos nietzscheanos, encuentran en un manuscrito, en un margen, Nietzsche había escrito en un margen, no sé, ponele, Dios murió, ok, Dios murió, en otro margen encuentran el nihilismo vendrá, ok, y en otro pone, che, me olvidé mi paraguas. De verdad, sin che. He olvidado mi paraguas. Y se arma, se lo juro por Dios, se arma una discusión sobre si la frase he olvidado mi paraguas es una frase filosófica o no. Porque en realidad está en un manuscrito filosófico, o sea, el chabón se olvidó el paraguas y escribió con su trazo, me olvidé el paraguas. Pero como lo escribió en un texto donde también escribió Dios murió, entonces uno dice, ¿qué onda la frase? Derrida tiene todo un libro, escribió sobre Espolones, que es sobre la frase he olvidado mi paraguas, y Derrida, a quien amamos todos, dice que en realidad el único fragmento realmente filosófico de Nietzsche es ese. Todo el resto es la vida, digamos, nietzscheana, pero está muy bueno también porque, bueno, quedan esos registros con ese problema acerca de la voluntad del autor. El texto, se los quiero leer antes de entrar a los 7 problemas, porque vamos a hacer este trabajo, que es, leemos el texto ahora y lo leemos al final de la clase, a ver si nos cambió algo de la perspectiva. La primera parte, Nietzsche dice, fragmento póstumo 7/60, contra el positivismo, que se queda en el fenómeno y enuncia que solo hay hechos, yo diría no, precisamente, no hay hechos, solo interpretaciones. No podemos constatar ningún factum, ningún hecho en sí. Quizás sea un absurdo querer algo así. Ah, todo es subjetivo, decís vosotros, tipo, me increpáis vosotros. Pero tampoco, dice Nietzsche, porque ya eso es interpretación. El sujeto no es algo dado, sino algo inventado y añadido, algo puesto por detrás. Es en última instancia necesario poner aún al intérprete detrás de la interpretación. Si eso ya es también invención, si eso ya es también hipótesis. Esta es la mitad del texto donde aparece la frase. Ahora vamos a desarrollar el modo en que se la entiende y la podemos, entender, comprender, filosofar, pero quiero ir a 7 ejemplos. Primer ejemplo. Hechos o interpretaciones, ¿ok? Piénsenlo ustedes. Hechos o interpretaciones. Los números de la economía muestran
que la Argentina hoy está mejor económicamente que hace 6 años. Hechos o interpretaciones, ¿no? ¿Alguien puede sostener hoy esto como un dato? ¿Alguien puede decir que hoy la Argentina está mejor económicamente que hace 6 años? Sí, muchos. Todos los que pensamos que la Argentina económicamente está peor hoy que hace 6 años, nos remitimos a los datos de los números. Los números brindan datos. Datos son cuántos pobres hay, datos hay cómo se distribuye, datos son cómo se distribuye la riqueza. Claro, los datos son números. El tema es que los números son siempre leídos. Y la cuestión es cómo se leen esos números. Yo he leído hoy, ayer, digamos, interpretaciones sobre el desarrollo de la economía argentina que muestran que hoy estamos mucho mejor que hace 6 años. A mí, que pienso al revés, me hace ruido. Lo que yo me pregunto cuando leo esa interpretación es, ¿me están mintiendo? ¿Me están tomando por tarado? ¿O hay un formato previo a partir del cual alguien en una estructura de pensamiento paradigmática similar a la mía, pero diferente en su armado, puede encarar los datos económicos fríos y leerlos desde otro lugar? Obvio. Yo jamás, yo, Nietzsche, jamás diría que el otro miente. Porque ¿saben qué? No creo en la verdad. Entonces es imposible. Lo que pasa ahí es otra cosa. Es cómo se presenta un dato. Y la relación que tenemos en todo caso, digamos, con ese dato. Hasta qué punto creemos que ese dato es un dato realmente objetivo. Porque algo que va a pasar toda esta clase y que espero que quede rebotando para pelearnos también contra eso. No vale cuestionar la objetividad cuando el que habla en nombre de la objetividad es el otro. Pero cuando la objetividad está del lado nuestro, la defendemos a muerte. No vale. Estamos en contra de la objetividad, estamos en contra siempre de la objetividad. En todo caso, tenemos que repensar qué es lo objetivo, por qué se utiliza la categoría de objetividad para calmarnos. Alguien rápidamente está ya pensando, bueno, pero algo objetivo tiene que darse. Bueno, entender eso. La ansiedad objetivista, me encanta ese problema psicofilosófico. La ansiedad por lo objetivo, porque haya algo real, ¿no? Como que, ¿no? Pero una ansiedad que, vuelvo a decir, aparece siempre, irrumpe siempre cuando uno está del lado de la verdad. Porque cuando la verdad la tiene el adversario, todo es relativo. Y la objetividad no existe. Y la historia la escriben los que ganan. Cuando la historia la escriben los que nos ganaron. Ahora, cuando ganamos nosotros, la historia es esa. No la escribieron más los que ganaron. No, pará. Si la verdad es una guerra de interpretaciones, entonces no hablemos más de la verdad en términos epistemológicos, sino en términos políticos. La verdad es una cuestión de poder. Listo, pasemos a otra cosa. Ahora, la cuestión del poder es cómo cuando vence en la lucha de interpretaciones impone su versión como versión oficial y la establece como verdad. Ahí sí se entiende. Pero entonces no repitas el esquema. Salvo que, digamos, y esto es lo más, para mí, lo que más me hace ruido y yo no quiero ser parte, que es reproducir lo mismo que uno cuestiona, ¿no? ¿Cómo salirse de eso? Podemos entender, seguramente acá hay gente, digamos, que tiene posiciones políticas muy diversas en relación a la economía. O sea, yo entiendo claramente el que tiene una concepción del país, digamos, opuesta por un vértice a la mía. Entiendo desde qué lugar habla, desde qué concepción republicana, liberal, lo que quieran, pónganle nombres, sáquenle nombres.
hay estructuras previas, lo que se llaman paradigmas, que claramente alguien puede decir, mirá, digamos, hacía falta o está haciendo falta depurar al país de formatos institucionales en la relación entre la economía y la política nocivos. Se entiende, digamos. Ahora, de nuevo, ¿no? Vamos al debate de si hay hechos o hay interpretaciones. Digo, el tipo pobre que está pasándola mal, ¿no? La está pasando mal. Y yo creo que ahí, aquel que defienda que el país está sanando, no va a negar, mirá, este está muriéndose de hambre. No, obvio. Igual es como, ¿viste? ¿Qué es morirse de hambre? Morirse de hambre se tendría que estar muriendo, digamos. Empezás ahí, ¿no? ¿Qué es ser pobre? Viste que el gran tema, digamos, de la pobreza es quién la define. O sea, ¿el país es pobre o no? Definí pobreza. Morirse de hambre. ¿Cuánta gente, qué porcentaje del país se está muriendo de hambre ahora? O sea, significa que en el día de hoy no termina vivo porque se está muriendo de hambre. Y 0,01%. Entonces no es pobre la Argentina. Lo exagero, ¿no? Pero si pobre es morirse de hambre, y morirse de hambre es morirse ya, ¿y quién? Ahora, ¿qué es ser pobre? No realizarme vocacionalmente en lo que soy. Y el 99% del país no se realiza vocacionalmente en lo que es. Listo. Re pobres somos. Pero en esta exageración está la clara que en definitiva lo que se discute, de nuevo, políticamente, desde un lugar de poder, es quién se apropia de la definición de las categorías. Vamos a uno peor. Bueno, Argentina juega con Brasil, ¿no? Acá hay gente menor de... ¿Qué estamos? ¿19? Ah, no, cualquiera. Hay gente de menos de 20 años que no había nacido cuando Argentina le ganó a Brasil el partido más polémico de la historia de los mundiales, que es Argentina 1, Brasil 0 en el Mundial de Italia. No hay diario deportivo, no hay persona en el mundo que no diga... ¿Se acuerdan de ese partido, no? ¿Sí o no? Gol de Canigia. 95% de posesión de la pelota Brasil, 5% Argentina. 200 millones de tiros al arco por parte de Brasil, con 3 palos de Goicoechea, que pasó a ser nuestro nuevo Jesucristo, crucificado al arco. Y ninguno de Argentina. Una única jugada de pedo de Argentina, Maradona, que pone en el minuto 79,5 la pelota a uno de mis novios, que es Claudio Paul Canigia. Tuve sueños eróticos con él, debo reconocerlo, y Canigia 1-0. No hay persona en el mundo que no diga la Argentina ganó ese partido injustamente. No hay manera de cuestionar eso, o sea, fue injusto. No hay manera. Claro, uno dice, mirá, el reglamento del fútbol dice que gana el que mete la pelotita del otro lado de la línea del arco. ¿Cuántas veces metió la pelotita Brasil del otro lado de la línea del arco? Ninguna. ¿Cuántas veces la metió Argentina? Una. ¿Quién mereció ganar? Argentina. Se acabó. O sea, obviamente, digamos, hay un consenso común futbolístico, berreta, ahí me sale el bilardismo, pero, digamos, vende humo, que quiere hacernos creer de merecimientos en el fútbol. Todo bien. Lo cierto, discutamos el mérito, de nuevo, es como la discusión sobre la palabra pobreza. ¿Cuál es el mérito? ¿Qué significa merecerse algo? Si lo que define un gol es meter la pelota dentro del arco. ¿Viste cuando decís, el otro equipo se mereció ganar porque tuvo 10 jugadas de gol y el que ganó tuvo una sola jugada y la metió adentro? Y bueno, se merece ganar porque los delanteros del otro equipo tuvieron 10 posibilidades y no la metieron.
si lo que determina el triunfo es ese, salvo que el reglamento cambie y diga, va a ganar el partido el que tiene más llegadas al arco contrario, ahí cambia. Pero en la medida en que el reglamento diga eso, establece esta postura. Entonces, de nuevo, que la Argentina ganó injustamente o no, es un hecho, no es un hecho, no hay lugar donde más aparecen las interpretaciones que ahí, ¿no? Más cuando se establece esa línea con lo subjetivo, que es lo que trae el verbo merecer. 3. Problema, o sea, no. ¿Cuál es el hecho? O sea, ¿ganó injustamente o no ganó injustamente? Problemas. No hay hechos. Yo estoy a defender a muerte que el partido que más mereció ganar la Argentina en la historia de los mundiales fue ese. Porque justamente, con todo en contra, ganó y la metió y se lo mereció por eso. O sea, todo depende de cómo uno lo lea. Se llama salario. Tiene una vueltita esto, a ver, síganme con esto. Se llama salario a los 100 pesos que alguien recibe por trabajar 10 horas por día y producir 100 zapatos para que su patrón venda ese producto y reciba 100.000 pesos, de los cuales solo entrega esos 100 pesos a quien lo produjo, cubriendo con el resto sus costos y su ganancia. Se llama salario a esa diferencia de valor, a ese resto de valor, a partir de la producción de lo que sea, donde el dueño de cualquier medio de producción determina lo que cobra su empleado en relación de dependencia. Lo que el empleado produce, lo produce el empleado, con sus manos, con su trabajo, con su fuerza de trabajo. Lo que le vuelve, le retorna al obrero por su trabajo, nunca se corresponde con el valor que finalmente ese producto fue vendido en el mercado. Porque el dueño, el patrón, obviamente va a diferenciar, le va a dar una parte, y con la otra parte va a cubrir los costos y la otra parte su ganancia. Lo cierto, en un esquema imposible, porque la explotación es mucho peor, pero en un esquema tripartito, 33% salario, 33 costo, 33 ganancia, el valor de ese producto se dividió en 3. Pero ¿quién lo hizo al producto? El obrero. Se merecía 100, le volvieron 33. Esto en Suecia, ¿no? Que le vuelva el 33. Bueno, a eso se llama salario. Marx lo llama robo a mano armada, injusticia social, explotación de la clase dominante. ¿De qué estamos hablando? ¿Es salario o es robo a mano armada? Depende Matrix, ¿no? Depende el chip que te metes en la cabeza a partir del cual lees la realidad. O sea, me acuerdo un capítulo que hicimos en el programa Mentira la Verdad, llamado Lo Real, donde hay un personaje que está comiendo una hamburguesa. Mi amiga Telma Fardín, que actuaba ahí, estaba comiendo una hamburguesa. Y mientras comía una hamburguesa, estábamos reflexionando acerca de lo que estaba comiendo, ¿no? Estaba comiendo una rica comida, estaba comiendo una vaca asesinada en un matadero, estaba comiendo los restos de la explotación por extracción de plusvalía de 20 obreros que trabajan en una fábrica de hamburguesas, que reciben un salario de mierda con el que no les alcanza para llegar a fin de mes y menos para comerse esa hamburguesa que ellos elaboraron. Ahora, ¿qué ves? ¿Ves a alguien comiendo una hamburguesa o ves plusvalía robada? Depende la matriz en la que estés. Ahora, ¿cuál es el hecho? ¿Hay un hecho? Uno dice, sí, hay algo real, hay una persona comiendo una comida. Ok, avancemos hasta ahí. Hay algo real. ¿Que hay algo real? Lo hay. No estamos llevando esto todavía, son 7 ejemplos, ¿no? Al cuestionamiento así, digamos, exacerbado de que en el fondo no hay nada. Hay una mujer, ya mujer, o sea, te tiro
10 libros de feminismo de los últimos 50 años, empezando por Simone de Beauvoir, pasando por Monique Wittig, y hasta la categoría de mujer se te vuelve una categoría, ni hablar política. Y entonces hay una mujer o hay lo que uno en su gramática inscripta en nuestra corporalidad naturalizada en una heteronormatividad asimétrica establece que es el rol que debe cumplir la mujer, porque lo que vemos ahí es una persona que se inscribe dentro del régimen disciplinario de lo que se supone que es una mujer en sus prácticas identitarias, pelo largo, pollera. Y no era muy femenina como comía la hamburguesa porque se le caía todo. Nada, perspectivas. Tengo otra, 4. La peor es la 7 igual, Escuchen esta, mis problemas, esto es real, biográfico, concreto, mis problemas afectivos vinculares tienen, según lo que me han dicho un montón de profesionales, su origen en mi mamá, que se supone que estableció conmigo una mirada de reconocimiento permanente a partir de la cual yo no podía sentirme nunca sosegado si no fuese a partir de su contención y su reconocimiento. Esto, según una teoría llamada psicoanálisis, es el origen de todas mis frustraciones afectivas. ¿Es un hecho o es una interpretación? El I Ching me dio mejor. Me sacó a mi vieja de... Ya era un problema de los pájaros y los ríos. Mi carta astral me dio mejor. Después no, la revolución me dio como el orto. O sea, es un hecho, es un hecho. Es un hecho, hay una línea. Aparte, ¿qué mierda es un hecho ahí? Hay una línea que une... Digamos, yo te puedo contar mis últimos 4 fracasos afectivos, lo une directamente a mi vieja diciéndome, ¿qué te sacaste? 8 más. ¿Qué te faltó? Hay una línea que va de ahí a la falta permanente y recurrente y la demanda insoportable con la que me relaciono hasta con mi sombra. ¿Hecho o interpretación? Va otra. La Tierra es un planeta. Ahora tenemos a los terraplanistas, ¿no? La Tierra es un planeta que gira alrededor del Sol. ¿Hecho o interpretación? Hecho. Hecho. O sea, ¿quién puede, quién va a sostener hoy que la Tierra es un plato que está arriba del lomo de una tortuga, que está arriba de 4 elefantes que deambulan en el infinito vacuo? Yo. Aparte, tiene mucho más que ver esa metáfora de los elefantes con el infinito que cualquier otra, porque esos elefantes están como tipo, ¿dónde? ¿No? Nada, o sea, el Sol es una estrella. No, hay un texto de Heidegger muy famoso que dice, bueno, depende de la perspectiva. Heidegger es un gran lector de Nietzsche, un gran lector de Nietzsche. De acuerdo a la perspectiva. Para los antiguos griegos es el dios Helios. Te puedo contar cuándo nació, quién lo creó, quién lo engendró, con qué se pelea, por qué se oculta, por qué se expande, por qué da más calor, menos calor. Esto es una cuestión de un conjunto de variables que van desde los ritos, las prácticas, las peleas entre los dioses, su pelea histórica con Selene, la luna. Bueno, boludo, es una estrella. ¿Por qué es una estrella? Porque la ciencia experimental astronómica moderna, en paralelo con los desarrollos de la física y la zoronga,
establecen un nuevo paradigma a partir del cual todos estos fenómenos estelares son explicados desde una perspectiva que de algún modo garpa. Garpa significa que si haces experimentos funcionan, que si partís de ese juego del lenguaje, como diría Wittgenstein, donde el Sol es una estrella y se diferencia una estrella de un planeta y una órbita de no sé qué, todo encaja donde tiene que encajar y después nada, o sea, mirás por el telescopio y lo que previste que iba a pasar, pasó. Ahora, típico cuestionamiento filosófico existencial. Una cosa es que la cosa funcione, otra cosa es que sea verdadera. En el capitalismo todo funciona como tiene que funcionar. Ahora, ¿vinimos al mundo para esto? ¿Para explotarnos los unos a los otros? Es una discusión, si quieren, existencial. En el sueño todo funciona. Es un sueño, ¿no? Vayan a la literatura. En la Matrix todo funciona. Estamos todos dormidos. Nos están chupando. Y uno va y hace esas cosas que hacen los humanos. Una cosa es que la cosa funcione, otra cosa es que la cosa sea verdadera, sobre todo en el sentido en que todavía creemos y utilizamos la palabra verdad. O sea, en paradigmas astronómicos físicos diferentes, obviamente todos estas entidades ocupan otros roles. Y también funcionaba, esto es lo loco. O sea, le rezabas al sol o a la lluvia para que llueva y llovía. Y porque rezabas bien y llovía. Pero un día recé y no llovió y rezaste mal. Y chao, digo, es eso, ¿no? Les quiero contar algo, yo hice que Estudiantes le ganara a Boca 2-1 en la final del 2006. Porque, porque yo fumaba en esa época, dejé de fumar el 24 de marzo del 2008. Y no fumé más porque de pedo dejé de fumar un 24 de marzo y dije, no me muevo de esa fecha. Y entonces estaba en ese momento, no podía ir a la cancha porque nada, yo sufro el fútbol. Y entonces toda mi familia me dijeron, está bien, quédate, me los eché a todos, quédate solo pero no fumes adentro de tu casa, de la casa. Yo dije, bueno, no fumo. Estoy todo el partido bancándome con un cigarrillo sin prender y sabía que para fumar tenía que ir al patio y no veía el partido. No fumé, gol de Boca. No fumé, mejor Boca. No fumé, gana Boca. Primer tiempo, empieza segundo tiempo. Basta, voy a fumar. Pero no quería fumar adentro porque no quería cagarla a mi familia. Estaba en ese problema de doble identidad. Salí a fumar al patio. Prendo el pucho. ¡Pah! Gol de Estudiantes. Fui yo, boludo. Fui yo porque no lo prendí adentro. Volví, tiré el pucho a la mierda, festejé y dije, vamos por el segundo. Salgo, prendo el pucho, gol de Estudiantes. Pavones, 2-1. No podía creer. La cagué porque salí una tercera vez y no hubo tercer gol, pero si no hubiera salido, ¿entendés? Me hubiera como esto. Bueno, uno la acomoda, yo qué sé. La acomodas todo el tiempo, la acomodas. Apuñalar a una niña virgen, miren qué lindo esto, apuñalar a una niña virgen de 12 años, sacándole el corazón para quemarlo en una hoguera, es un asesinato, ¿no? Sí. Bueno, era la práctica ritual más famosa de los aztecas, a partir de la cual familia a la que le tocaba ese destino, uno dice, salían corriendo hasta Groenlandia. No, eran felices, festejaban, se abrazaban a la niña, le agradecían y disfrutaban viéndola como la destruían. ¿Por qué? Porque era la creencia de la época y seguramente les va a pasar a ustedes, les pasa a ustedes con creencias muy acendradas
sobre todo en el vínculo cotidiano, ¿no? Cuando uno se encuentra con alguien que está muy convencido de algo, en esos paradigmas medio sectarios que hacen tomar decisiones fuertes, ¿qué onda? ¿Cómo podés, no? De nuevo, hay una instancia previa que determina interpretaciones ahí. No es tan lineal, no es tan lineal. Uno dice, bueno, por suerte el mundo progresó. Mira vos. Está bueno esto, porque esto nos hace pensar, claro, en ese momento nadie se daba cuenta que estaban masacrando a una niña. La pregunta es obvia, ¿de qué no nos estamos dando cuenta hoy y a quiénes estamos masacrando hoy? Porque no les quepa duda que dentro de 500 años van a decir, mirá los bárbaros del siglo XXI, las cosas que hacían con sus hijos o las cosas que hacían con el otro, como nosotros visualizamos las barbaridades que hacían en el mundo azteca. Si para algo sirve este cotejamiento de diferencias, para uno visualizar su propia diferencia y desnormalizarse, ¿no? Salir de ese lugar cómodo en el que uno cree que lo que hace es la verdad y no es más que una aberración. La última, este papel es blanco. ¿Sí o no? Sí. ¿Es una interpretación? No. Obviamente, si Seba apagara la luz, Seba es el glorioso iluminador de esta sala, si apagara la luz, probablemente no se vería un papel en blanco. Uno diría, bueno, no lo estoy viendo, pero el papel es blanco. Puede ser, es cierto. También es cierto que uno no sabe cuando algo está iluminado, demasiado iluminado, muy o poco iluminado. Digo, la luz podría ser más tenue y nosotros no estaríamos viendo un papel en blanco. Del mismo modo, esa luz puede representar la gradación o no con la que se establece o se visualiza una noticia en algún canal de noticias de la televisión argentina. Metele más luz, menos luz y tenés también diferencias en las formas en que interpretás un fenómeno. Yo tengo un caso peor, que muy conocido, digo, este papel es blanco, lleváselo a los esquimales y decirle, che, esquimal, este papel es blanco, ¿no? Te dicen, perdón, ¿cuál blanco? No, boludo, blanco. Blanco hay uno, no, mirá. Acá, en Groenlandia, tenemos 22 blancos distintos. Y te muestran, yo lo vi ese libro, te muestran un libro con 22 blancos distintos y vos estás un día tratando de ver la diferencia entre 22 blancos iguales. Y el esquimal te dice, ¿no lo ves? Como cuando alguien te dice, ¿no te das cuenta cómo te quiero? ¿No lo ves? No. Haz un esfuerzo. 22 blancos. O sea, el chabón ve 22 blancos donde vos ves uno. Ahora, vos estás viendo uno, él está viendo 22. ¿Cuál es el hecho? ¿Qué es lo real? ¿Que hay uno o hay 22? Cagaste ahí, porque es peor. En realidad, o sea, hay 22 blancos que para uno es uno y para el otro son 22, pero no podés, o sea, si tomás partido decís, no, en realidad hay un blanco, pero el esquimal, viste, vive todo el día en un iglú, ve hielo todo el tiempo, entonces, nada, ve de más, listo, o sea, lo enfermás al esquimal y le adjudicás a él como un problema óptico. Ahora, vos te quedás con el acceso privilegiado a la verdad, que es que hay un blanco. ¿Y si es al revés? Y si no es ni una ni la otra, es que además no te bancás que no sea ni una ni la otra. Tipo, bueno, o él ve bien o yo veo bien. Tipo, matémonos, porque lo que es insoportable es la ambigüedad. Es que
Lo insoportable es que lo real sea ambiguo, sea amorfo, porque eso es legitimar lo que dice Nietzsche, que en el fondo y al final el hecho se termina construyendo o constituyendo por las interpretaciones. Miren, no se olviden de algo, para mí es donde está más claro. Hecho es una palabra que se nos presenta a nosotros obviamente como un sustantivo como rígido, como fijo, y en realidad es una figura verbal. Algo hecho, ¿no? Viene del verbo hacer, es algo que fue hecho, un hecho, lo digo, se entiende lo que voy, digo, un hecho encubre una historia de su propio hacer. El hecho fue un efecto de un hacer, no surgió de la nada, no cayó del cielo, fue hecho. El hecho que ustedes quieran nombrar como un hecho objetivo, independiente de la subjetividad, que está allá afuera esperándonos para ser reconocido, es un hecho. O sea, alguien lo hizo. Alguien le hizo ese sentido. Encubre la historia de su propia construcción, de haber sido hecho. Me sale usen el verbo mal formulado, de haber sido asido, ¿no? Asido, de hacer, palabra mal, digamos, palabra inexistente. Sin embargo, si uno liga, que es este participio pasado, ¿no? Que uno liga el hecho al verbo hacer para darnos cuenta que entonces ha habido detrás de eso una construcción activa, o sea, una interpretación, o como quieran llamarlo. Se arma el binario. Con todo esto que acabamos de explicar, lo que se arma es el binario, ¿no? El binario es ir en el fondo a, digamos, tener que tomar partido por una de las dos opciones. O sea, el 152 te va a matar o no te va a matar. Uno puede correrse entonces o no de la existencia real de hechos, ¿no? ¿Podemos o no podemos? En el fondo, ¿hay hechos o en el fondo solo hay interpretaciones? Bueno, primera o segunda tesis de la clase de hoy. Tenemos que salirnos del binario, salirnos de la grieta entre hechos e interpretaciones. ¿Podremos? No lo sé. Intentemos. Hay que deconstruir el binario. ¿Cómo se deconstruye un binario? Y bueno, es difícil, porque el binario garpa, está bien instalado, uno rápidamente toma partido, probablemente todos los que estén acá a priori ya está como que ve mejor una postura que la otra. De alguna manera la postura interpretacionista es una postura como más de apertura, y la postura de afirmarse en hechos objetivos es una postura más conservadora. También uno visualiza diferencias en distintos ámbitos, ¿no? Como que por ahí en la política uno es más interpretacionista, en los vínculos ni hablar, pero con la historia no te metas. Hay hechos. Porque si salís a hacer una lectura interpretacionista de la historia, se te puede subvertir tu propia historia, ¿no? Entonces empieza a darse también esa diferencia de acuerdo al ámbito del que se trate. Yo, como un primer indicio de deconstrucción, iría, como vamos siempre los que intentamos deconstruir, a visualizar que las dos posturas son imposibles. O sea, no sé qué sale de esto. Lo que sé es que cualquiera de las dos posturas visualizo su primer problema, su problema más inmediato. Empecemos por esta, que es más fácil. Hay hechos, no jodamos. Postura objetivista, la llaman algunos. Objetivista, hay objeto, hay algo que se da. Se da. Viene al 152 y te parte. Dale la interpretación que quieras, hay un hecho.
el colectivo te pasó por arriba. La postura que afirma que hay hechos tiene un problema central, que es que como en realidad en la vida social sobre cualquier hecho hay múltiples interpretaciones, la pregunta es, si hay hechos, pero socialmente hay múltiples interpretaciones, ¿qué justifica que alguna de esas interpretaciones sea la que tiene un acceso privilegiado a los hechos? ¿Por qué alguna de las interpretaciones es la que va a explicar, acceder mejor que las otras el hecho? ¿Por qué hay seres humanos como yo, como vos, como cualquiera, que tienen una capacidad mayor de acceso a los hechos que yo? Si la humanidad está, digamos, dividida en diversas perspectivas sobre los hechos, cuando vos afirmás lo que quieras, cada uno que interprete lo que quiera, pero en el fondo hay hechos, ¿quién es el que llega al fondo? ¿Quién tiene el poder? No, poder no, porque la politizás ahí. Pero ¿quién tiene un mayor acceso? El que más sabe. ¿Y qué es el que más sabe? ¿El que más estudió? ¿El que más estudió qué? Si el conocimiento está en permanente devenir, contingencia, cambio incesante. O sea, tenemos un problema. Para los que dicen, en el fondo hay hechos, por más versiones y lecturas que le quieras dar, tienen que justificar por qué alguna de esas versiones es la que se impone como verdadera. Hay un límite ahí, porque aparte eso fluye, depende del contexto. Si viniera Dios, abriera los cielos, tuviéramos todos empelotudizados viendo, boludo, ¿existía en serio? Viene y dice, a ver, vos, él es el que tenía razón, dice Dios. Y todos decimos, era él. ¿Qué decías vos? Y de los hechos yo decía que eran de esta manera. Listo, se acabó. Vino Dios, dijo quién era el que tenía la posta, se acabó el debate. Pero no está Dios. Y si Dios pinta y aparece en los cielos, siempre va a haber uno que va a decir, esto es una construcción. A ver, busquemos el proyector. Alguien nos está haciendo creer esto. O sea, es muy difícil en la postura que se define por los hechos demostrar entonces, digamos, su prevalencia sobre el resto. Más que, de nuevo, la prevalencia no es que viene Dios o viene un ángel o un ser, o sea, es un boludo como vos, que caga, que tiene mocos, que tiene problemas, que vota mal, o sea, nada, es uno. Ojalá hubiera hechos y ojalá hubiera un acceso privilegiado a los hechos, pero ¿quién cree? ¿Quién le cree a ese uno? Vamos al otro lado. Todo es interpretación, ok, todo es interpretación. Ahora, lo mismo al revés. Todo es interpretación, pero hay algo más. Hay algo que excede a la interpretación. La interpretación es sobre algo. La data, los números, son números, bueno, pero los números dependen, está bien, pero hay algo, o sea, siempre hay un resto que excede lo que uno cree que puede activamente interpretar o construir. Si no, caemos en el lugar opuesto, que es nosotros con las interpretaciones creamos a los hechos. No, mirá. O sea, hubo un eclipse. Llamarlo eclipse, decir hubo un eclipse, ya es una manera perspectivista de colocarse para interpretar algo. La banco eso. Pero algo pasó. Está bien, pero algo pasó ya es una construcción gramatical que hace que nos relacionemos con el sentido en términos de presente, pasado y futuro, lo que quieras. Bueno, eso. Algo pasó. O sea, cuando Derrida, que está muy ligado a esto, dice nada y fuera del texto, significa que no podemos no construir sentido desde la palabra.
y que lo único que hay es la palabra, porque nada hay fuera del texto. Es cierto, lo único que hay es la palabra, porque todo lo que yo diga con la palabra, de lo que hay por fuera de la palabra, lo puedo decir desde la palabra. Y nunca puedo escaparme de la palabra, nunca puedo salirme de la palabra. Pero la palabra habla sobre algo más. Ah, dijiste algo más, palabras. O sea que la palabra habla sobre palabras. Sí, boludo, ya sé, pero ¿entendés lo que te digo? ¿Entendés lo que te digo? Palabras. Sí, las palabras hablan sobre palabras. Hay algo más, y decir hay algo más son palabras, lo que sea. Pero todos entendemos, palabras, que nos estamos refiriendo a eso que está fuera de la palabra. Ya nombrar a eso, lo que está fuera de la palabra, es nombrarlo con palabras y por lo tanto darle una dirección. Porque el lenguaje no es neutral ni transparente. Direcciona. La gramática direcciona. El uso de los géneros direcciona. La forma en que hablamos el lenguaje direcciona. El lenguaje direcciona y algo peor, economiza, porque el lenguaje es economicista. Reduce, simplifica. Son formas de relacionarnos interpretativamente con las cosas. Pero el lenguaje es previo, direcciona, las interpretaciones son previas. Ahora, sobre algo. Esa sería la posición más obvia que estaría en contra del interpretacionismo. Porque si no es caer en esas... Había un cuento que lo vamos a trabajar en la segunda parte de este curso. Saben que el curso corta ahora y volvemos el 6 de agosto, ¿no? Con otras nuevas 6 frases, que es, hay una frase de Borges en la segunda parte que es la metafísica o la filosofía es una rama de la ciencia ficción o de la literatura fantástica. Y hay un cuento de Borges llamado Tlön Uqvar Orbis Tertius, que es un cuento donde se cuenta la historia de un país inventado en el que no habían sustantivos. Bueno, es muy linda ya lo vamos a ver, las imágenes que hay ahí, pero sobre todo aparece esta idea de que en realidad era un país ultra idealista en el sentido filosófico. Esto es que las cosas existían en la medida en que alguien las pensaba. Y hay una frase que tira por ahí Borges que decía, bueno, y una vieja iglesia andaba por ahí precaria mientras un señor de mucha edad la seguía pensando. Un día el señor se murió y la iglesia desapareció. ¿No? Esta idea de que uno crea, digamos, con el pensamiento. Eso sería el interpretacionismo exagerado. Eso es lo que digo, no sentido. No sense. No hay sentido ahí en pensar, digamos, que esa postura pueda proclamarse desde ese lugar. El tema es, lo contrario tampoco. Estamos oscilando de un lugar a otro, tratando de entender esa relación que parece tan simple, tan tonta, entre los hechos y sus posibles interpretaciones. Ahora, para terminar de hacer mierda todo esto, digamos lo siguiente. Tenemos hechos por un lado e interpretaciones por la otra, ¿ok? Se supone que al interpretar un hecho, porque acá viene un tema que me olvidé, pero que es clave en todo esto. Interpretar para nosotros, interpretar para nuestra conciencia moderna, interpretar es siempre un añadido subjetivo. Algo que está en el texto de Nietzsche con el que vamos a volver ahora. Pero siempre implica el añadido de algo, ¿no? Cuando uno interpreta, añade. Estamos de acuerdo con eso, ¿no? Interpretar es un añadido subjetivo. Digo, estamos todos de acuerdo y sin embargo en 10 minutos vamos a ver lo siguiente. El otro día fui a ver una obra de teatro. Shakespeare.
el actor que interpretaba a Hamlet logró encontrar la verdad del personaje. Miren cómo uso ahí el verbo interpretar. Al revés. O sea, el que interpretó al personaje encontró la verdad del personaje. Interpretar el texto en ese espectáculo teatral no lo leí como un añadido, lo leí como que, en todo caso, desde su propia subjetividad, encontró algo de la verdad del personaje que mejor lo expresa. Entonces ya no es hago con Hamlet lo que se me canta el orto, sino es hago con Hamlet lo que se me canta el orto para encontrar el orto de Hamlet, o sea, de Shakespeare. Pero cambia el esquema ahí. Ya no es ¿no? Tipo subjetivo-objetivo. Se arma desde otro lugar. Ahora vamos al quilombo. Esto lo plantea Nietzsche en un texto hermosísimo de El crepúsculo de los ídolos, que se llama De cómo la verdad se convirtió en fábula, historia de un error. Se llama un texto de 2 páginas, donde Nietzsche termina diciendo esto. Está claro que toda interpretación es interpretación de un hecho. O sea, cuando uno arma el esquema hechos versus interpretaciones, y decimos no hay hechos sino interpretaciones, estamos diciendo que sobre cualquier hecho posible hay múltiples versiones del mismo. Ahora, las versiones son sobre los hechos, pero no hay hechos. Entonces, tampoco hay versiones, porque las versiones son versiones sobre los hechos. Pero si no hay hechos, ¿sobre qué mierda es una versión de qué? Si yo estoy interpretando un hecho, ay, no hay hecho, y entonces la interpretación de qué es. Es como si el hecho fuese un rostro y las interpretaciones fuesen, no está mal esta metáfora, ¿no? Las máscaras con las cuales enmascaramos el rostro. Y uno dice, el hecho, el rostro verdadero, aparece siempre de algún modo, ¿no? Tipo, te quiero conocer genuinamente en tu verdadera autenticidad. Mira, yo siempre me presento en roles. Soy siempre un rol, ¿no? Varón, profesor, pelotudo. Digamos, roles que uno cumplimenta. Bueno, ¿y quién sos vos en sí mismo? El sí mismo también es un rol. Digo, empezás a darte cuenta que en realidad sos máscara que encubre un rostro, pero que cuando le sacás la máscara al rostro, te encontrás no con el rostro, te encontrás con otra máscara. Le sacás la otra máscara, decís, ¡ay, el rostro! Ah, no, era otra máscara. Le sacás de nuevo la máscara, ¡ay, otra máscara! Y te das cuenta que es un infinito juego de desenmascaramientos de máscaras y que en el fondo de las máscaras no hay más que máscara sobre máscara sobre máscara. Vos decís, pero boludo, tiene que haber un rostro inicial, porque es sobre ese rostro inicial que se fueron conformando las máscaras. ¿Y si ese es el gran verso? ¿Y si fuese al revés? ¿Y si en realidad lo único que hay son máscaras sobre máscaras que nos hacen creer que hay un rostro originario? Que hay una verdad última sobre la que todo es variación. Y si somos variaciones de variaciones de variaciones, bocetos de bocetos de bocetos, que aspiramos a un original que nunca existió. Es como el lenguaje, cuando uno dice, bueno, hablamos el inglés, el castellano, el italiano, pero tiene que haber un sentido. Digo, 3 palabras en 3 idiomas distintas no refieren a nada. Una palabra traduce a otra, que traduce a otra, que traduce a otra, y en cada una de esas traducciones nunca hay literalidad, y no hay un idioma universal originario que después, ¿no? Como esa ilusión bíblica del Babel, donde Dios hizo al ser humano hablando un único idioma, y los seres humanos decidieron profanar el idioma de Dios y terminaron todos peleados con todos, y así nacieron los idiomas diversos. Pero entonces estamos todo el tiempo queriendo retornar a Babel, a ese idioma original, y si no lo hubo nunca. Y si en realidad
es la máscara la que crea melancólicamente un rostro imposible para estar aferrada a algo. Se disuelve, ¿no? Muerto, ¿no? Como dice Nietzsche, no me acuerdo literal, pero digamos, muerta la verdad, dice así Nietzsche, disuelta o muerta la verdad, se disuelve también la apariencia, ¿no? Digo, no, la apariencia como la interpretación de ese rostro. O sea, nihilismo, ¿no? Porque no queda nada. Nada en latín es nihil, de ahí nihilismo. Pero no es que no queda nada. Lo que queda son máscaras que son lo único que hay. Lo voy a decir desde este lugar. Lo que queda es asumirnos que las verdades que nos constituyen son verdades contingentes, que son verdades que nos traducen, nos interpelan, nos expresan, pero que pueden ser de otra manera. Eso queda, como asumir el carácter hipotético de todo lo que creemos. Claro, uno dice, ay no, pero tirame una verdad, boludo, o sea, algo de lo que aferrarme. Mirá, la historia de la humanidad muestra que no. Y la historia del ser muestra que la humanidad es un moco en la historia del ser. O sea, no solo el interior de la historia de la humanidad han habido y siguen habiendo múltiples variaciones, sino que en la historia de lo real, lo humano, o sea, es el último segundo, el último milésimo de segundo de un capítulo, ¿sí?, de una serie que tiene 2 millones de temporadas. Y ahí está lo humano. Lo humano ni empezó y ya terminó. Pero ni empezó. Lo humano, ¿sí? O sea, ¿cuánto en duración para estar tan afianzados a lo que creemos que somos? Bueno, todo esto, por otro lado, no hay cuarto. Todo esto, al mismo tiempo, refiere a una pelea histórica. O sea, la frase no hay hechos, solo interpretaciones, también, Sergio, ¿estás ahí? Sí. Bajame un poquitito porque está como a punto de colapsar gracias. Que es, de algún modo, homologar la palabra hechos a la palabra verdad, ¿no? Y verdad en términos como más absolutos. Por eso está bueno entender contra quién se pelea la frase no hay hechos, solo interpretaciones. Se pelea contra lo que en filosofía se conoce teoría de la verdad como correspondencia. O sea, si ustedes estudiasen filosofía, cosa muy interesante, se encontrarían, por ejemplo, con un gran debate acerca de lo que es la verdad. El primer gran problema que tenemos cuando discutimos qué es la verdad, que es increíble, que es que vos agarrás un diccionario de filosofía, vas a la palabra verdad y tenés como mínimo 8 o 9 definiciones acerca de lo que es la verdad. Si ya tenés 7 u 8 definiciones acerca de lo que es la verdad, o sea, cagaste, porque se supone que la verdad es justamente verdadera, es única. O sea, la unicidad de la verdad se te pierde. Si ya hay 8 definiciones distintas acerca del criterio para entender lo que es la verdad, entonces no hay verdad. De hecho, cuando te acusan y te dicen, ay, vos estás a favor de las verdades relativas. Mirá, si hay una verdad relativa, entonces no es verdad, porque por definición la verdad no puede ser relativa. Hasta la misma idea de verdad relativa está mal estructurada. Miren este acting increíble. ¡Charán! Me acordé que tenía puesta esta remerita pedorra. Pero se entiende que la idea de verdad relativa va en contra de la definición misma de lo que es una verdad. No puede haber una verdad relativa.
O sea, tenemos que soltar la definición semántica de lo que es una verdad para asumir que hay verdades relativas. Una verdad relativa no es una verdad, porque es una verdad que puede ser de otro modo, pero si puede ser de otro modo, choca contra la definición misma de lo que entendemos como verdadero. Esa definición histórica de lo que es la verdad, que nos atraviesa y nos estructura desde siempre, tiene su origen en esta idea, en esta teoría llamada verdad como correspondencia, y se la debemos a Aristóteles. Aristóteles es como el origen de muchas cosas. Es el que establece la teoría de la verdad como correspondencia, es el que define a la mujer como un macho no realizado, por ejemplo. Tiene como sus cositas, Aristóteles, y muchas peores, ¿no? Sobre los esclavos y nada. La peor igual tiene que ver con el orden natural de las cosas, que hace que cada cosa es en la medida en que desarrolla su ser y que entonces no pueden intercambiarse, y por eso el esclavo tiene que ser esclavo toda la vida, porque si no atentaría contra el orden natural de las cosas y cosas por el estilo. ¿Qué dice la verdad como correspondencia? Es, digamos, a ver, es la clave de todo lo que estamos discutiendo. Que hay una correspondencia, un paralelismo. ¿Entre qué y qué? Entre lo que digo o pienso y entre lo que es. Entre lo real y lo que yo digo o pienso, entre lo humano y lo real. Si yo digo, la mesa es blanca, entonces la teoría de la verdad como correspondencia va a decir esto. Este boludo dice que la mesa es blanca, ¿no? Dice X. ¿Es verdadero o no es verdadero lo que dice este boludo, que la mesa es blanca? Vayamos a la realidad. Si en la realidad, juro que es así, la mesa es blanca, entonces hay Alcoyana, correspondencia entre lo que el chabón dijo y lo que en la realidad es. Si Darío dice, estamos viviendo el mejor momento económico de la historia de nuestro país, ¿es verdad o no es verdad lo que Darío dice? Vayamos a la realidad. Si la realidad muestra que lo que Darío dice es así, hay correspondencia. Si no, no. Volvemos al problema de siempre, de esta teoría de la verdad como correspondencia. ¿Quién es el que ve lo que pasa acá de modo verdadero? Porque lo que estás poniendo, o sea, siempre hay uno de estos boludos el que se vuelve juez para decidir si hay o no hay correspondencia, pero sale de acá. O sea, hay que ser muy realmente, digamos, tenemos que necesitar mucho autoengañarnos para no visualizar que acá hay un gesto político en esto, hay una instancia de poder. Sí, a veces necesitamos, yo qué sé, mentime que me gusta y que lo necesito. Esta es la teoría de la verdad como correspondencia, así de simple. Pero van a ver los problemas que tiene. Vamos a formularla como la formula Aristóteles. Aristóteles la formula así, dice: decir de lo que es, y de lo que no es, es verdadero. Un grosso. Decir de lo que es, yo digo de lo que es, ¿qué es? Y de lo que no es, digo que no es verdadero. ¿Está? Y decir de lo que es, que no es, y de lo que no es, que es falso. Punto. Tipo, es el ídolo de los conservadores, Aristóteles. Tipo, ordename el mundo, boludo, blanco, negro, macho, hembra, las cosas como son. O sea, ¿es varón o es mujer? ¿Es varón o es mujer? ¿Es varón o es mujer? Lo que es, y lo que no es, que no es. Bien. Famosa definición,
de la verdad como correspondencia histórica. Y vamos a decir la palabra clave, de sentido común. O sea, les guste o no les guste, uno en la vida cotidiana vive así. O sea, ¿me estás cagando o no me estás cagando? ¿Es verdad o no es verdad? O sea, toda problematización que hagamos ya supone, obviamente, un viraje en el lugar desde el que analizamos lo que sucede. Veamos alguito de lo que puede aparecer. Primera cuestión, rápida, pero rápida. La teoría de la verdad como correspondencia, lo primero que nos hace realmente pensar es que la cuestión de la verdad, y no es poco esto, es una cuestión de lenguaje. Porque Aristóteles lo dice muy claro. Decir de lo que es. O sea, verdadero es siempre lo que digo sobre las cosas, no las cosas. La verdad es siempre una relación entre lo que digo y lo que se supone que es. Pero no es verdadera, no es que es verdadero que la mesa es blanca, es verdadero lo que yo digo y creo que estoy diciendo cuando digo la mesa es blanca para referirme a la mesa es blanca. Digo, verdadero y falso son valores de verdad propios del lenguaje. Lo que si es así, lo que nos queda demostrar, es el quilombo, es que el lenguaje representa la realidad tal como es. Si el lenguaje representa la realidad tal como es, ganó Aristóteles. Si cuando yo digo la mesa es blanca, logro capturar la esencia misma de la mesa blanca, listo. Eso supone que el lenguaje es transparente, que no es subjetivo, que no está condicionado históricamente, que no tiene una reglamentación previa, que uno opera sobre el lenguaje como quiere, que uno cuando habla dice lo que realmente su voluntad y su conciencia quiere decir. Ya está, o sea, se nos cayó solo enunciando las características transparentes y representacionales del lenguaje. O sea, chau psicoanálisis, chau lingüística, todo lo que quieran se te va al carajo, porque lo primero que te das cuenta es que el lenguaje distorsiona. Y distorsiona significa no que esté bien o mal distorsionar, que uno hace lo que puede, yo qué sé, cuando habla, abre la boca. Y ni siquiera es uno el que habla, en un punto, ni siquiera es uno. Obvio que yo estoy eligiendo las boludeces que estoy diciendo ahora, pero en el medio se me pianta algo que no elegí, por suerte. Y ya está, se me cayó todo, porque si se te pianta algo, ¿cómo sabes que no se te piantó todo? Se te empieza como a caer esta idealización de la verdad como correspondencia. ¿Me querés o no me querés? Te amo. No te creo. Te amo. Te amo son dos palabras de mierda, ¿no? Te amo, se supone, verdad como correspondencia, que están representando por correspondencia algo de lo que sucede en la realidad. ¿Qué mímesis puede haber? Aparte, te amo, son dos palabras. Yo las digo, vos las decís, cualquiera las dice. Me la dijeron 2 millones de veces y yo se la dije a 2 millones de personas. Cuando lo digo, a veces lo digo en serio, a veces no, a veces miento. A veces miento, a veces miento. Todos. Bueno, es que te amo es más implicado que decir la mesa es blanca. Está bien, en te amo es más evidente, le temo más a la mesa es blanca. Le temo más a ese lenguaje presumidamente neutral que habla del objetivo, porque así como te enchufan la mesa es blanca, te dicen, y en la mesa blanca los domingos vamos a comer los ravioles, el padre de familia se siente en la punta, ¿no? Los varones ahí, las mujeres a hacer la comida. Alrededor de la mesa blanca, ¿no? Y blanca, ¿y qué significa? El color, la pureza, el blanco, todo tiene connotaciones varias.
Ahora, la cuestión de la verdad como correspondencia igual tiene el problema, cierro con esto la correspondencia, tiene el problema de la fiabilidad de la representación del lenguaje, obviamente. Toda la teoría de la verdad como correspondencia puede sostenerse si el lenguaje nos brinda un verdadero puente entre las palabras y las cosas. Ahora, si el puente no está, o el puente es proyección del lenguaje, o el puente está siempre signado por su clase social, su género, los condicionamientos históricos, entonces no hay puente. O sea, la palabra constituye a la cosa. Que no hay cosas, el 152 pasa, sí, hay cosas, pero ya entendés que decir 152 es partir de un esquema llamado sociedad capitalista, sociedad subdesarrollada con un transporte público en decadencia, transporte público dividido en un determinado tipo de entidad llamada colectivo, que refiere a la cantidad de pueblo que puede subirse a un mismo lugar de modo hacinado sin morir en el intento, dividido en una cantidad de números, porque los números tac, 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 como las vacas, o sea, estructuran y ordenan los modos más rápidos de llegar a todos lados, ¿sí? Para poder seguir siendo reproductores de un sistema que vive de nuestra velocidad y nuestra productividad. Y además, del número 1 al 199, solo numeramos los colectivos que pasan por Capital Federal, que es un distrito que supone un determinado tipo de administración geográfica llamada Estados Nacionales Modernos, que es la expropiación absoluta por parte del poder de las tierras de los pueblos originarios que fueron colonizados. Y no termina más. Y el boludo me dice 152. Como si fuese un número, pero posta, les digo. Como si fuese un dato, un hecho. Nada, divino, porque lo que está ahí siempre, Nietzsche, es la iglesia. Siempre. Es eso, es ese lugar de poder, ¿no?, que ordena y establece. Bueno, ¿qué hace Nietzsche con todo esto? Rompe todo. Nietzsche, obviamente, parte de un esquema diferente. Está claro que cuando uno toma la frase de Nietzsche, tiene como 2, 3 situaciones previas, ¿no? Digo, veamos una previa a todo este desarrollo que venimos haciendo de la frase de Nietzsche. No hay hechos, solo interpretaciones. ¿Qué significa? 2 versiones, 2 interpretaciones de la frase no hay hechos, solo interpretación. La primera, que es la más común y que es la que más tranquilidad nos da. Hay hechos, pero el ser humano está condenado a interpretar. Eso habla de la falta como factor constituyente de nuestra imperfección. Eso es ser finito. Que aunque hay, Kant lo llama cosas en sí, noúmenos, el ser humano nunca accede a esa realidad en sí misma, pero tiene que haber una realidad en sí misma. Tiene que haber, porque si no se nos cae el mundo. Pero a todos nosotros por ahí nos es como mucho más tranquilizante pensar que hay hechos, pero después de toda esta clase, después de esta hora y media por lo menos, hasta ahora, decir, bueno, pero ningún ser humano tiene mayor privilegio que otro para acceder a esa realidad en sí misma. O sea, que hay hechos, pero inalcanzables para lo humano. Esa es una postura del renunciamiento a lo finito bastante progre, que es, está bien, nadie es mejor que nadie para acceder a los hechos en sí, pero postulo que hay hechos en sí, porque si no se me cae el mundo. Nietzsche, todo bien, hermano progre. Saben que Nietzsche es muy antiprogre, del progresismo de esa época, ¿no? Pero que es lo mismo. Y Nietzsche dice, todo bien,
Pero el que dice, che, hay hechos, pero el ser humano no tiene la capacidad de acceder a ellos, ¿cómo sabe? ¿Cómo puede alguien decir, hay hechos, pero no? ¿Cómo se dice, hay hechos? Si decís, hay hechos, cagaste, hermano. O sea, ya estás diciendo que hay. No, pero estoy diciendo que nadie tiene la posibilidad de acceder. Pero estás diciendo justamente lo que se supone que no estás diciendo. Porque lo que estás queriendo decir es que nadie accede. Entonces, llámate al silencio. Porque si decís, hay hechos, y después te haces el progre renunciante diciendo, pero ni yo tengo la verdad, ni vos, nada, dijiste, hay hechos. Hay que correrse de eso. Correrse de eso es de construir la subjetividad. Y acá viene lo más interesante, ahora lo vamos a ver mejor, que propone Nietzsche. Que es que Nietzsche no solo dice, Nietzsche no solo está en contra de los objetivistas, Nietzsche también está en contra de aquellos que ponderan al sujeto sobre el objeto. Para Nietzsche, el objeto es una construcción, y acá viene lo peor, el sujeto también. Porque si no es creer que muerto el objeto, todo depende del sujeto. Lo leímos en el texto. Terminamos poniendo al intérprete detrás de la interpretación, pero el efecto de poder es mucho más intenso, no solo en la producción de una realidad objetiva, sino en la producción de lo que después Foucault, gran nietzscheano, va a llamar la construcción de mi propia subjetividad. Digamos, el que yo crea que es el sujeto el que determina el objeto. Estás objetivando al sujeto. Estás creyendo que el sujeto tiene un poder en sí mismo y no visualizas que el sujeto también es un producto, ¿no? Es como cuando uno dice, por ejemplo, hay entre el sujeto y el objeto una relación de producción de sentido. El sujeto está constituyendo al objeto. Cuando el sujeto conoce, produce al objeto. Ok, pero ahora yo lo que estoy analizando es este objeto, que es el sujeto produciendo al objeto. Entonces tengo que admitir que estoy yo, cuando me autoconozco, percibiéndome a mí mismo como un objeto subjetivado. ¿Se entendió o no, no? Quiero decir, cuando el sujeto se pone en ese lugar supremático, que es que él construye al objeto, marca un límite, que es que el sujeto no se puede conocer a sí mismo. Porque si el sujeto todo lo distorsiona, ¿por qué cuando yo me conozco a mí mismo no me estoy distorsionando? O sea, cuando el sujeto define lo que es un sujeto, también la caga. O sea que yo, al decir todo es subjetivo, lo que digo también está siendo distorsionado por la subjetividad. Entro en una circularidad, que es a donde terminamos cayendo. Digo, que el sujeto esté sujeto significa que cuando el sujeto habla, que cuando interpretamos, no somos nosotros los que interpretamos a piacere, no somos quienes decidimos acerca de la gramática que utilizamos, no estamos eludiendo o escapándole a la facticidad de nuestro tiempo e interpretando en función de nuestro deseo. El deseo está construido, el tiempo está construido, la gramática nos excede, las palabras fluyen más allá de lo que queremos decir. Y después creemos que somos nosotros los que hablamos libre y autónomamente. Digo, la solución de esto para el pensamiento nietzscheano en el siglo XX es lo que se llamó, que tiene un montón de problemas, no se metan en las discusiones epistemológicas, pero es lo que se llamó estructuralismo. Hay estructuras que nos condicionan y el lenguaje es una estructura. Entonces no es que uno interpreta lo que quiere interpretar, es en todo caso, digamos, incurrir, ser uno parte de una maquinaria de interpretación que utiliza nuestra subjetividad para seguir interpretando. Me cabe más Matrix ahí.
Y me cabe más cuando el arquitecto le dice a Neo, vos también sos una construcción, le dice al final de Matrix 2. Si no la vieron, les cagué Matrix. Vos también sos un producto de la máquina, el que se cree libre, el que se cree resistente, digamos, el que se cree que habla por sí solo, digamos, el lenguaje también. Cuando uno, por ahí es una boludez, ¿no? Pero cuando uno ve el lenguaje, a ver, voy a decir una barbaridad, pero a todos se van a dar cuenta que estamos hablando de lo mismo. Estoy hablando sin parar, estoy hablando sin parar hace 1 hora y 37 minutos. ¿Cuánto se imaginan ustedes que me detuve a pensar en lo que dije? Que aparte hoy, para los que vinieron a las clases anteriores, entré en un ritmo un poco más veloz. ¿Cuánto piensan que dije? A ver, voy a decir interpretación. Yo abrí la boca, gente. Abrila. No es que soy un demonio. Obviamente preparé una clase, la repasé. Yo abrí la boca. Y salió. Y lo que sale tiene una estructura previa que hace que ustedes lo entiendan. Se llama gramática. No la elijo. No la elijo. La gramática me utiliza. Porque yo no rompo con sus reglas, porque soy tan autodisciplinado en el uso de la gramática. Soy un pelotudo autodisciplinado, porque me la doy de transgresor en un montón de cosas, pero llego a decir mal una palabra o a escribir con un error ortográfico y me flagelo. La gramática es la envidia de la policía. Es el sistema de autorrepresión más eficiente de la historia de la humanidad. Porque todos somos como absolutamente indignados con la violación de las reglas gramaticales. ¿Qué busca la policía? El autodisciplinamiento. Que uno incorpore el interés del otro como interés propio, la coacción del otro como coacción propia. ¿Cuánto se creen que me detuve? Nada. Usé todas las palabras que yo estoy utilizando ahora y que ustedes entienden en lo que yo dije. Todas esas palabras. ¿Cuántas de esas palabras yo inventé? Ninguna. Las combiné de un modo que ya estaba de algún modo preestablecido como combinación legítima. Esto es una máquina que nos pasa por encima. Acá estamos nosotros como en un pliegue de la máquina teniendo una charla sobre una frase de Nietzsche. A media cuadra la máquina está haciendo otra cosa, la gente está feliz mirando el partido. No sé cómo mierda va, pero 0-0, o sea, feliz, porque no perdemos. Pero es una máquina, es otra forma, me parece una buena forma de salir de esto, porque a mí lo que me impacta de Nietzsche, para bien, es que se pelea contra este aspecto de la balanza, pero también contra este. Fíjense que el final de la frase tiene que ver con eso, ¿no? Entonces, cerremos en estos últimos 15 minutos que nos quedan y veamos, yo siempre, digamos, trato de visualizarlo desde un lugar como más, por ahí, digamos, literario, ¿no? De qué modo comprender un poco la frase, el modo en que esto, digamos, se ofrece, digamos, como interpretación del mismo texto de Nietzsche. Digo, la versión 2, quedó abierto eso, la versión 2, que es la nietzscheana, es, no hay hechos, gente, no hay hechos. Ahora, solo interpretaciones que carecen categorialmente del sentido de ser interpretaciones de un hecho. Queda la máquina. La frase debería haber sido, no hay hechos, ni siquiera interpretaciones. Debería, ¿quién son? ¿No? Pero bueno, hicimos lo mismo con amarás a tu... Si lo hicimos con la Biblia,
y le dijimos a la Biblia, loco, estaba mal la frase. Tendría que haber sido, amarás a tu prójimo más que a ti mismo, no como a ti mismo. Entonces acá, con Nietzsche también podemos. Yo siempre, y quiero terminar con este relato, siempre explico un poco para que se entienda bien de fondo la propuesta nietzscheana a partir de un relato literario y de ir viendo cómo ese relato literario va teniendo como diferentes posibilidades de interpretación. Hay un cuento que ustedes deben conocer mucho de Kafka llamado La Metamorfosis. ¿Lo conocen? Sí. Bueno, para el que no lo conoce, La Metamorfosis, lo pueden leer hoy a la noche, después del partido. Es un cuento de Kafka que dice así, la mañana, empieza así, la mañana en que Gregorio Samsa se despertó, un pibe, un chico se despertó en su cama, se encontró a sí mismo convertido en un gran insecto, una gran cucaracha, ¿no? Dicen que no dice cucaracha en el idioma original, sino insecto, una cucaracha. Esa cucaracha, que era él, cuando se vio a sí mismo, creyó que se trataba de un sueño, no podía creer verse hecho una cucaracha, se pinchó, se tocó, dijo, qué sueño de mierda, no puedo salir de acá. Se volvió a dormir, se volvió a despertar y dijo, no saben el sueño de mierda que tuve, y cuando seguía convertido en una cucaracha. No entendía lo que estaba pasando y empezó a gritar, mamá, papá, pero se escuchó a sí mismo y vio que sus palabras no eran humanas, que era... ¿Vieron cómo habla? ¿Nunca se acercaron a una cucaracha? Y en eso entra la madre a su cuarto para despertarlo para ir a la escuela. ¡Mamá! Y la mamá hace... ¡ah! Y se dio cuenta. Le pasó lo mismo que a mí, ¿no? Con el ejemplo que di antes. Se dio cuenta que se había convertido en una cucaracha. Y la madre se desmayó. Llegó el padre, la hermana. Llegaron los vecinos, vino un doctor. Se había convertido en una cucaracha. No hubo manera de volver atrás. Le daban de comer mierda, que es lo que come una cucaracha, y como que lo encerraron en el cuarto, lo excluyeron, lo dejaron afuera y cada tanto le iban tirando comida. Él mientras lo único que hacía era rezar y lamentarse por lo que... ¿Qué hice? ¿Yo qué hice? ¿Yo qué culpa estoy pagando? Entonces pensó que bueno, no hizo la tarea, no era lo que la madre quería que él fuese. ¿Y cómo voy a hacer? Estaba enamorado de una chica y no sabía cómo decirle, porque justo la semana siguiente le iba a decir que la amaba. Pero ahora, una cucaracha, tipo, te amo, no da. Y mientras estaba en esos devaneos y después de unos meses, la madre entra, le tira un pedazo de manzana asquerosa, la manzana se le incrusta acá y no la puede comer y empieza a pudrirse y se le va pudriendo el cuerpo y un día Gregorio Samsa se murió. Fin del cuento. Divino. A mí me mató. Yo lo leí a los 14 años, así tipo... ¿Cómo murió, boludo? ¿Y la redención? ¿Y la justicia divina? ¿No hay la Metamorfosis 2? No. Bueno. Hay un texto. Lo escribió Kafka. ¿Les gustó? Sí. ¿Qué significa? Porque uno no se queda con el cuento y pum. ¿Qué significa el cuento? Bien, ¿quién pregunta qué significa el cuento? La profe de literatura. Porque ¿saben qué? Hay prueba. ¿Qué significa el cuento? ¿No? Hay un texto. ¿Qué quiso decir Kafka? ¿Importa qué quiso decir Kafka? Evidentemente hay una interpretación del texto, la interpretación 1, que es la que da, digamos, que es la del autor. Entonces viene la profe de literatura y nos dice, ¿quieren saber
qué quiso decir Kafka con el cuento? Escuchemos a Kafka, dale. Hay un texto de Kafka que se llama ¿Por qué escribí la Metamorfosis? Ok, ¿qué estoy leyendo? Otro texto. ¿Cómo interpreto el texto en el que Kafka dice por qué escribió la Metamorfosis? ¿Le creo? ¿No está ese texto también de algún modo añadiendo subjetividad? Empecemos por algún lado. ¿Qué significa? Bueno, el chico ¿cuántos años tenía? Y era adolescente. Bueno, muy fácil. La interpretación de la Metamorfosis, sentido común, es el padecimiento de un joven adolescente que se siente absolutamente extraño en relación a lo que se espera de él. Más fácil echarle agua. Está bien, pero esa interpretación supone todo un andamiaje teórico que te lleva hacia ese lugar. Platón no lo hubiera interpretado así. Está bien, ese texto no se hubiera escrito así en el siglo V a.C., cuarto antes. Ok. Además, habla del padecimiento de Kafka y de su homosexualidad. ¿Cómo sabes? Bueno, y de la imposibilidad de Kafka y su relación con Milena. ¿Qué? Entonces empiezan a aparecer un montón de factores que nos llevan a una interpretación específica del texto. Esa interpretación va tomando elementos biográficos, elementos literarios de la época. Eso es lo que hace un analista literario. Ese es el punto de vista oficial, que es el que nos trae la profesora. Alumno, examen, interpréteme el texto de Kafka. Yo les digo la interpretación que hice yo a mis 15 años en una prueba sobre el texto de Kafka. A Kafka no se le paraba el miembro masculino. Tenía problemas de impotencia y disfuncionalidad eréctil. Por eso se sentía una cucaracha. La manzana, y la manzana es el eros, es el pecado. O sea, es un texto absolutamente erótico, sexual, cuasi pornográfico. Digo, el asco y el placer que se dan juntos, no hay lugar donde más se plasme el goce que en lo asqueroso. ¿No te excita la cucaracha, profe? Le decía yo, ¿no? Ahora, todo elemento del texto... ¿Me fui a la mierda? ¿Qué es irse a la mierda en una interpretación? Manzana, pecado, cucaracha, disfuncionalidad eréctil. O sea, en la medida en que cada aspecto del texto tenga su correlato en un dispositivo hermenéutico, hermenéutico es interpretación, que le dé sentido, la interpretación vale. Es más, todos los que somos docentes, que estamos acá, ¿qué queremos de nuestros alumnos? Que nos repitan las cuestiones literarias preexistentes en los manuales oficiales, o que se nos anime con una interpretación erótico-pornográfica. Interpretación erótica. Para mí lo segundo, digo yo. Ahora, ¿hay un límite? ¿Puedo interpretar la Metamorfosis de Kafka como un manual para arreglar naves espaciales? ¿Y si la encuentro? La cabalística agarra la Biblia y encuentra dentro de la Biblia cualquier cosa. Empieza a sumar letras con números, arma fórmulas y te describe el origen del todo y la gente cree. Y además, todo esto tiene su origen en una hermenéutica religiosa. No se olviden que Dios creó el mundo y reveló su creación al hombre. Pero el lenguaje de Dios es un lenguaje imposible para nosotros. Entonces tuvo que escribir en un lenguaje que lo podamos comprender. Se llama la Biblia. Pero escribió en secreto, porque la verdadera voluntad de Dios era escribir los misterios, darnos, revelarnos esos misterios. Pero no lo pudimos comprender a nuestro límite. Hay que interpretar lo que Dios quiso decir. Porque si Dios hablase su lengua, abrís la Biblia y te morís, ¿no?
Dios dice, hágase la luz. Imagínate que lees con el, hágase la luz, te quemás. El lenguaje de Dios es imposible para el ser humano. ¿El ser humano qué hace? Interpreta. Esa idea de interpretar ya no es añadir ahí, ¿eh? Ya hay otra lógica en juego. Me parece que está bueno pensarlo acá. Ahora, aparece, ya termino, aparece el texto de Kafka, donde Kafka nos cuenta por qué escribió la Metamorfosis. Todos los boludos vamos y decimos, Kafka escribió la Metamorfosis por esto, ¿ven? Esta era la interpretación verdadera. Pero a los 10 años, en Praga, otro boludo descubre un nuevo texto de Kafka, donde Kafka dice que el texto anterior donde explicaba por qué escribió la Metamorfosis es falso. Esa es la historia de la cultura, ¿eh? Y estuvimos 10 años creyendo una cosa, y ahora creemos otra. Digamos, hay un texto, llegás al extremo, hay un texto o hay las interpretaciones que se van haciendo a los textos. ¿Qué dice Nietzsche? Nietzsche dice, saltemos cualitativamente esto. Nietzsche dice, obvio que no hay un texto, pero mi problema es otro. Reemplacemos la palabra texto por lo real. Esto es mi frase. No hay hechos, no hay un texto, hay interpretaciones. El texto de Kafka va a ser siempre lo que yo versione e interprete de él, y la letra pura del texto es letra muerta. Lo que hay es otra cosa, siempre construcción de esa letra muerta. Construcción de lo muerto se llama construcción espectral, o sea, fantasmas. Estamos construyendo lecturas fantasmáticas de algún modo, y el fantasma está siempre entre los hechos y las interpretaciones, entre la verdad y la apariencia, entre lo real y lo ficcional, ¿no? Una figura que por ahí nos ayuda a corrernos de este binario. Eso es todo. Muchas gracias. Nos vemos en un mes. Gracias. Gracias por la buena onda.